piso. Están pasando por ahí una lista, en la cual por favor podrían registrarse porque al final de la conferencia va a haber un sorteo para un libro. A nombre de la librería José Luis Martínez, del Fondo de Cultura Económica, del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, así como del Centro de Formación Humana del ITESO, la revista Chipedotec y el Instituto de Filosofía, les doy la bienvenida a esta tercera conferencia titulada El cuidado como filosofía práctica, de Carol Gilligan y Joan Tronto, a cargo del profesor Rafael Rivadeneira Fentanz. Para mí es un gusto presentar al maestro Rafael. Les comentaré un poco de su trayectoria. Él es licenciado en Filosofía y Ciencias por el ITESO. Además cuenta con una maestría en Filosofía por la UNIVA. Realizó los cursos de doctorado en Cooperación Internacional en la Universidad de Oviedo. Además, entre sus cargos, funge como secretario académico en el Instituto de Filosofía, al igual que es profesor de las materias de ética y filosofía de la religión. Además, es profesor de asignatura en el ITESO. Sin más por el momento, me gustaría dejarle la palabra a Rafael Rivadeneira. Buenas noches a quienes nos acompañan. Pues es complicada esta convocatoria esta semana, compitiendo contra un partido de fútbol y también contra una avenida muy concurrida, muy viva, digamos, estruendosa, digamos así. Pero bueno, agradezco mucho que estén ustedes aquí, que se hayan tomado la molestia de asistir a este comentario que haré sobre la noción, principalmente sobre la noción de cuidado. En esta intervención que tengo ahora la haré en dos momentos, ¿no? Bueno, en varios momentos, pero principalmente hay dos grandes ideas. La primera, sigo a un autor de la filosofía antigua, Pierre Hadot, y después, a la luz de un poco de su perspectiva sobre el cuidado, paso a revisar las nociones de en Joan Tronto y Carol Gilligan. Digamos, con Pierre Hadot la invitación es a recuperarnos, creo que esa es la idea de ese primer autor, a recuperarnos de la dispersión. Es decir, siempre estamos tentados por deseos, por rumores, por opiniones, por lo que se escucha. Y la intención ahí es invitarnos al viaje interior para el gobierno de sí. Queremos mejorar las cosas, pues comencemos por el gobierno de uno mismo. Las propuestas de Joan Tronto y Carol Gilligan se ubican en el contexto contemporáneo dentro de las llamadas éticas del cuidado, de perspectiva feminista. Me referiré de modo solamente enunciativo a estas dos formas de teorizar y entender la entraña cordial del vínculo humano que representa el cuidado. Antes de entrar en materia, narro algo del contexto antecedente desde el cual estoy hablando. Para aprobar la especialidad en Pedagogía Social, realicé una investigación que implicó el acercamiento a la trayectoria educativa no formal de empoderamiento de un grupo de mujeres activas participantes dedicadas a la siembra de hortaliza orgánica en la zona metropolitana de Guadalajara. Las integrantes del grupo viven y laboran en una colonia suburbana de Guadalajara, precisamente, y acreditan su pertenencia desde hace más de 10 años. Debido a su participación, lo primero a destacar era haber adquirido, a destacar de ellas, claro, era haber adquirido un saber técnico importante, digámoslo así, el seguimiento al cambio climático debido al ciclo estacional, a los ritmos de la naturaleza, sobre todo de la luna, así como al crecimiento vegetal hecho de propiedades, combinaciones, cuidados, por la práctica del cultivo orgánico. Ello remite a un conjunto de conocimientos, habilidades y técnicas concretas provenientes de un saber tradicional y acaso de una sabiduría ancestral. Pero lo segundo que más me llamó la atención era estar frente a una experiencia inédita en el paisaje cultural urbano. La experiencia de una mujer que había adquirido no solo unas técnicas de horticultura,
sino aprendido y desarrollado una relación con la tierra. Esto era lo que más me cautivó. Más allá de la habilitación técnica, esta horticultora aprendió una relación de provecho y sentido con la planta, con la tierra, como la búsqueda de la salud, la atención a una dieta por vía de la alimentación sana y nutritiva, el cambio del patrón de consumo, así como la humanización de las relaciones interpersonales, trayendo bienestar propio y a sus familias. Así que para adentrarme en esta vida dedicada a la naturaleza y a la que yo consideraba una vida, esta fue mi idea, pues, que yo consideraba una vida, una forma filosófica de vivir, y por eso tuve que recurrir a Pierre Hadot, incluí diferentes enfoques filosóficos, éticos y educativos. Así fue que me topé primero con el cuidado en la filosofía y en la ética, con las llamadas éticas del cuidado. Hallé además una serie de experiencias vivas en el arte del cuidado no formal, de ancianos, enfermos, infantes, personas con capacidades diferentes, sobre todo realizado por mujeres, así como de cuidado formal en el campo de los profesionales de la salud y concretamente en el área de la enfermería, que he estado también reflexionando en torno al cuidado. Descubrí con mucho agrado y desde la filosofía que el cuidado es un arte, pero que no era tan reciente como suponía desde las autoras referidas. El cuidado desde Grecia y la filosofía tiene una centralidad y relevancia ancestral para rescatarse y ponderarse seriamente en la actualidad. Bueno, precisamente como lo hace una de las autoras, sobre todo Joan Tronto, que lleva más allá del cuidado. Así es que yo converjo y coincido con la noción de cuidado, que me topo con este asunto. Entonces, comienzo un poco con esta definición de cuidado que encontré, que es, en griego se dice epimeleia. Cotidianamente usamos la palabra cuidado. Al despedirse, de hecho, cada vez más, al despedirse uno dice enfáticamente cuídate, como para invitar a nuestro interlocutor a mantenerse en una actitud vigilante, atenta y expectante ante lo que acontezca, como si la realidad fuera a venirle a uno tan inesperadamente que no quedara más que enfrentarla de modo prudente y con consideración de uno mismo. Según la definición, cuidar viene del antiguo coidar y del latín cogitare, pensar. Significa poner diligencia, atención, solicitud en la ejecución para hacer algo bien. Así también sería asistir, guardar, conservar o responder por. Otra acepción lo considera como discurrir, pensar. Luego también vendría cuidar o cuidado como recelo, preocupación, temor. Todo esto va implicando la noción. En contraparte, el descuido es indiferencia o estar sin inquietud ni preocupación. Así también otras acepciones interesantes son mirar por la propia salud, vivir con advertencia respecto de algo. Por eso decía yo de mi intervención de acercamiento, aproximación a ese grupo de mujeres. Aludir a la definición originaria de cuidado podría obviar que también es una noción que en la historia del pensamiento ha sido abordada por la filosofía. El cuidado es una categoría situada en el corazón de esta disciplina como arte de vivir o existir en cuanto que seres humanos. Y en la historia de la filosofía, sobre todo en la antigua, se habla precisamente de epimeleia, ya lógico. Desde la teoría y la filosofía, el cuidado es eso que decíamos. Desde su vivencia, el cuidado asegura una experiencia de salud o salvación, también tiene esa connotación de encuentro con el propio cuerpo, con el afecto, con la voluntad, con la pasión, con el sentir, con la inteligencia y con lo otro, la naturaleza, los humanos, los animales, los dioses. En fin, para los antiguos era una práctica el cuidado, una práctica insistente, una práctica social. Esta palabra contiene esa red de significados y esa riqueza de distintas connotaciones, acepciones, en su uso, decíamos, preocupación, vigilia, atención, concentración, devoción, solicitud, consideración que se tiene por algo o alguien. Y los griegos la resumían en esa sola palabra. Los latinos la tradujeron como cura, ¿cuál? Usamos la palabra cura las almas. En inglés el care y el francés el souci. Para la filosofía, epimeleia es tanto ese cuidado, la manera de realizar una tarea, atender a la persona, pero también tiene esa ambigüedad de ser la ansiedad o la angustia que asalta al ser humano. Estudiosos del pensamiento, precisamente como Hadot,
la ubican en Hesíodo o bien en los trágicos, incluso en los sofistas y posteriormente también en toda la filosofía helenista, quienes aluden a la preocupación ante la dureza de la vida, guste que lo siente uno, por la obligación del matrimonio, no es una obligación sino por la llevada de la vida matrimonial, la paternidad, o también incluso los asuntos ligados con la polis o la ciudad, preocupación por esto que tenían los griegos, ¿no? La cosa pública. A propósito de un exceso de activismo, es que se establece, pues, para ellos también, este correlato con el ideal de tranquilidad, precisamente ante esta inquietud, ante esta sobreactividad, el planteamiento del ideal del sabio como aquella persona que puede estar muy tranquilo a pesar de todas estas inquietudes. Precisamente, para Hadot, lo que Sócrates representa, que será un asunto no menor y posteriormente importante, es insistir en cambiar el foco de la preocupación humana, más que en las cosas exteriores. Precisamente Sócrates lo que hace es que sus interlocutores se preocupen o que atiendan a las cosas interiores. Para precisar, el filósofo de los diálogos habla de realizar una conversión hacia uno mismo, para sacar la preocupación del orden de la posesión, preocupados hacia una concentración o aplicación hacia sí. En definitiva, de lo que se trata es de preocuparse no de lo que uno no tiene o lo tiene, sino de lo que uno es. Pero eso también es el diálogo socrático, pues a través de la conversación, dos interlocutores se someten a la exigencia de la coherencia racional y por tanto se alzan a un punto de vista que no será el de la propia individualidad, sino el punto de vista común, a propósito del diálogo, de la interlocución mutua, para acceder a una visión, digámoslo así, universal, hasta cierto punto racional, objetiva. Bajo este entendido, la tarea fundamental de la filosofía, evidentemente, es liberar al hombre de sus preocupaciones, haciendo que el yo se coloque en la perspectiva general de la naturaleza y el ser universal, y acceder así a la existencia pura. Bueno, así es como lo cita el propio Hadot en referencia a esta posibilidad. Para liberarse del suci, de la preocupación, pues, es preciso delimitarlo a una esfera en la cual desaparece o en la cual es reducido a lo mínimo, porque nos situamos en la parte esencial del ser, en que nada se nos puede arrancar. De aquí que el cuidado de uno se centre en el esfuerzo a través de un conjunto de prácticas, eso era lo importante, de ejercicios para liberarse de las preocupaciones. Había que ensayar pues, esta liberación interior, por lo tanto, concentrándose en la ocupación esencial hacia uno mismo. Por ello, en Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua, el propio Hadot hablará de epimeleia como filosofía y como cuidado. Siguiéndolo, habría un acontecimiento acotamiento de la noción de cuidado en el sentido de una actitud existencial desde una forma de vida filosófica que transforma al yo. Así, epimeleia remite al conjunto de prácticas, estos son los ejercicios, son prácticas, técnicas, ejercitaciones, que adquirió una forma cuyo denominador común fue la atención a sí, mantener esta mirada sobre uno mismo para el cultivo de sí y en sintonía con una idea de filosofía, sobre todo que no es especulativa, discursiva, sino una filosofía que es práctica, que es forma de vida. Y en todo caso, como lo será en la filosofía helenística, curativo-terapéutica. Bueno, hasta ahí esta primera consideración de este autor. Después paso a un segundo momento que es con la parábola de Higinio para presentar algo de lo que dice precisamente Martin Heidegger, que toma este relato, llamado así. Ahí está, dice: una vez llegó cura a un río y vio terrones de arcilla, caminando cogió un trozo y empezó a modelarlo. Mientras piensas para sí qué había hecho, se acerca Júpiter. Cura le pide que infunda espíritu al modelado trozo de arcilla. Júpiter se lo concede con gusto, pero al querer Cura poner su nombre a su obra, Júpiter se lo prohíbe, diciendo que debía dársele el suyo. Mientras Cura y Júpiter litigaban sobre el nombre, se levantó Tierra y pidió que se le pusiera a la obra su nombre, puesto que era ella quien había dado para la misma un trozo de su cuerpo. Los litigantes escogieron por juez a Saturno, y Saturno les dio la siguiente sentencia, evidentemente justa.
Tu Júpiter, por haber puesto el espíritu, lo recibirá a su muerte. Lo recibirás su muerte. Tu Tierra, por haber ofrecido el cuerpo, recibirás el cuerpo. Pero por haber sido cura quien dio primero forma a ese ser, que mientras viva lo posea cura. Y en cuanto al litigio sobre el nombre, que se llama Homo, puesto que está hecho de humus, la tierra. Bueno, ahí está. Evocada por Higinio al final de la antigüedad, la fábula contaba cómo se encontraba la preocupación modelando una criatura a partir de lodo arcilloso. Más tarde, al querer ponerle nombre a esta criatura, entra en disputa Júpiter y la Tierra, y la preocupación, Saturno decide que se llame hombre, pues fue sacado del humus, pero pertenecerá a la preocupación mientras viva. Por encontrarse inmerso en el tiempo irreversible, el ser humano tiene de compañera a la preocupación, sí, al cuidado, a la cura. Más aún, la preocupación posee al ser humano. Así lo insinúa la leyenda de Higinio, citada por Heidegger para explicar la idea del cuidado como modo de ser del Dasein. Ser ahí. La parábola es para hablar de la constitución del sujeto. En ella, el pensador alemán anota que el cuidado constituye al yo. Es fundamental para el humano adelantarse a sí mismo, estar abierto respecto al futuro, sin ser completamente él mismo. Este sería el modo propio del ser humano. Esto es, mientras se está sujeto al tiempo, todos aquí, la preocupación domina al hombre, así que ha de hacer algo para superarlo. En vez de dispersarnos en los diferentes objetos particulares que hacen la trama de la vida, el cuidado debería ponernos en presencia de nosotros mismos, es decir, la preocupación no debería alejar y perder al hombre. De tal suerte que es la angustia que el ser humano siente apartándose de esos objetos particulares que lo dispersan, causantes también de preocupación, encontrarse en el pórtico y en el umbral de la revelación del ser, a través del cuidado. Heidegger no visualiza el cuidado como una divinidad, sino como una personificación del modo de ser fundamental. Pero desde antiguo, como lo anotó Hadot, el cuidado pertenecía a las artes de vida. Cuidado es una forma de existir, o mejor, de coexistir, es decir, de estar en el mundo, siendo con. Es un modo de ser fundamental que precisamente constituye al humano y a lo humano. Cuidado humaniza al humano tan radical que querer y desear vienen después del cuidado, de haber sido cuidados. En resumen, se puede hallar en la obra de Martin Heidegger que la problemática del cuidado se encuentra en su análisis existenciario en ser y tiempo, y ahí el cuidado es un importante constitutivo humano y por tanto subyacente a nuestros modos de cantar, entender, vivir el mundo. Con Heidegger y el vínculo supone su analítica se plantea una exigencia a cada uno, el estar más allá de la amenaza que representa el otro y defenderse de los demás. Precisamente se trataría de defender más bien lo social, el cuidado, el tejido social, fuera del cual no se realiza la identidad de cada uno como persona, que, dependiente y necesitada de relacionalidad, pues, ha de estar atenta a esta consideración. Paso entonces a hablar de esto que titulé El cuidado diferente por voz de las mujeres en Carol Gilligan. En la línea de una versión del cuidado como inherente al ser humano, sumo este linaje, ¿no? Hadot, Heidegger, y al final, bueno, en mi perspectiva, por supuesto, al final de los años 70, la investigadora puso al cuidado en el núcleo del debate ético a rescatar la marginalizada voz moral de la mujer. El acercamiento a la obra de Gilligan demuestra la importancia del cuidado y sus dimensiones en los procesos de educación humana y en su relación orgánica con la ética y la moral. Esta autora aporta a la ética una visión desde lo femenino, cuidar y ser cuidado, que enriquece y amplía la mirada tradicional apoyada en lo masculino, obligación y deber, propuesta por Lawrence Kohlberg. ¿Recuerdan ustedes esta escalinata, digamos, esta escalera que hace Kohlberg para hablar del desarrollo moral, el razonamiento moral? Entonces, discípula de Kohlberg, Gilligan en sus estudios muestra que mujeres y varones resolvían de modo diferente los conflictos o los dilemas morales, que precisamente en el desarrollo moral evolutivo existían dos voces,
la voz masculina y la voz femenina para la elaboración de los juicios éticos. La autora afirma que las mujeres definen su razonamiento moral por las relaciones de intimidad y asistencia, de atención, de cuidado, mientras que los varones a partir de una jerarquía sustentada en la separación y en la autorrealización. Como si hubiera dos yo, ¿verdad? Que se concibe como solito, aislado, y que se concibe en relación. Que se concibe en relación, entonces requiere mantener esas relaciones. Así Gilligan estableció que en dicha relación las mujeres daban prioridad al contexto y a las relaciones, mientras que para estimar lo justo los varones preferían los juicios universalistas autónomos, proveyéndose de condiciones de parcialidad para la toma de decisiones. Por su parte, y para la toma de decisiones, el punto de vista moral femenino considera y protege las relaciones humanas, se hace cargo de los débiles, se solidariza con los vulnerables y considera a cada persona bajo su situación particular. Los trabajos de Gilligan postulan que en la mujer se presenta como lo que en la mujer se presenta como aparente deficiencia en el desarrollo moral, en esa comparativa con la escala justiciera de Kohlberg, por así decirlo, para la construcción de juicios, era en realidad otro modo humano de afrontar la vida. Esta teoría ha sido polémica. El debate y la controversia se originó cuando la lectura de Gilligan se interpretó como estereotipo. Para cada género, una voz correspondiente. Esto es, que a partir de la división de las funciones entre los géneros, se ha esencializado a la mujer y con ello también evitado su desarrollo autónomo. Sin dejar de reconocer que estadísticamente ocurre el empleo distinto de la voz moral para mujer y varón, en el fondo, para Gilligan no se trataba de adjudicar una esencia, sino mostrar un bagaje común, humano, de dimensiones morales que permita alcanzar la madurez afectiva y moral de las personas, cualquiera que sea su sexo. Una potencia o capacidad de recreación femenina que, si se sigue en la línea de la emancipación moderna, pues también debería ser masculina. Si para Heidegger el cuidado es constitutivo, constitución inherente, mejor dicho, o condición inherente al ser humano, que lo convierte en tal, Carol Gilligan, desde una perspectiva de dar voz a las mujeres, apunta y connota que, en tanto moral, existe otra forma de enfrentar la vida y saberla. Este modo del vínculo humano sería una relación no a priorística ni abstracta, sino corporal, experiencia y aprendizaje, adquisición y transmisión. Son otra autora, la noción del cuidado con potencial crítico de Joan Tronto. Carol Gilligan apunta y connota que, en tanto moral, existe esa otra forma. Decíamos. De modo que para hablar del desarrollo moral según esa escala de Kohlberg se tienen que considerar aquellos componentes morales femeninos que fueron desplazados por los masculinos, el afecto, la solidaridad, el vínculo y sobre todo del que estamos hablando, el cuidado. Una voz diferente, como es el texto de su libro de Gilligan, no implica ni psicología diferente para mujeres ni moralidad de mujeres, así como tampoco un modelo femenino del desarrollo moral como se ha creído, dice Gilligan. El cuidado, como sugirió Kohlberg, complementa la moralidad concerniente a la justicia. Eso de complementa, pues, bueno, es una pequeña desestima del maestro Kohlberg hacia la discípula Gilligan. Pero bueno, basada de manera inicial y primaria en la teoría de Gilligan, Joan Tronto afirma que equiparar moralidad de mujer a cuidado es más responsabilidad del contexto intelectual que recepcionó el trabajo de Gilligan y no de la autora misma, cuya teoría lo precisó. Tronto aclara que el contexto que iguala cuidado a mujer se equivocó porque no se sostiene según las investigaciones de la propia Gilligan, a decir de Tronto, y segunda porque asemejar mujer a cuidado en el contexto de dominación masculina hace que el cuidado se vea como inferior, y tercero porque en definitiva para Tronto no se trata, es importante en ella, de defender una supuesta moralidad femenina, sino de mirar críticamente las posibilidades y problemas filosóficos precisamente de una ética del cuidado. Esto es, se trata de ir más allá de la diferencia de género para saber si esta ética es competente como teoría moral. Eso que dice Tronto. Me pareció eso lo más interesante y cautivante de su propuesta en todo caso. Tronto expone que la misma Gilligan encontró que muchas veces las declaraciones sobre moralidad de mujeres se expresan en términos de cuidado. Pero si lo dejamos en el género, dice ella, se descarta la posibilidad de explorar que la ética del cuidado sea una ética nacida de la sociedad moderna a propósito de las relaciones de subordinación.
de manera que separar el cuidado del género le va a permitir al cuidado, y sobre todo a Tronto, un mejor oficio crítico, precisamente el cuidado, pues se puede cuestionar el lugar del cuidado en la sociedad, e incluso la adecuación del cuidado al modelo del desarrollo cognitivo de Kohlberg, la teoría al respecto que es más aceptada. Para Tronto, Gilligan descubrió una voz distinta que implicaba otra formulación ética diferente a la de la justicia, que se encuentra en el top de la madurez moral según Kohlberg. Pero esta moral del cuidado tiene otra lógica contrapuesta a la competencia entre derechos y reglas y a lo formal abstracto que implica la lógica de la justicia. De manera que, de alguna manera, es verdad que una primera explicación para entender la diferente voz femenina y ética se relaciona con el género, eso no se puede negar. Pero a decir de pronto, Gilligan añade otra argumentación, que es la que de pronto no se quiere, no se ve, que sería precisamente la que lo explica. Y esta causa es la sociedad. Las declaraciones de moralidad de las mujeres están más en función de su posición social subordinada, eso que dice Tronto, y por ende, las explicaciones psicológicas dependen de ese estatus social secundario, subordinado o de minoría, si lo comenta ella. Así, Tronto asegura que lo que explica la diferencia de voces es el posicionamiento social. El estatus afecta el razonamiento moral respecto de la justicia. La investigación ética con grupos minoritarios, por ejemplo negros, chicanos o niños, confirmaría esta tesis. Y Tronto recurre a John Langston Watney, que dice de la cultura negra, dice: los americanos negros son, por supuesto, capaces de la misma clase de pensamiento abstracto que practican todas las culturas abstractas, humanas, pero la gente sensata de un ambiente de conquista está necesariamente preocupada por las realidades de su existencia social. Dice, así cuando a estos grupos no les alcanza para desarrollarse según la escala de Kohlberg, no es sino el propio reflejo del orden social desigual. Un pensamiento analítico, lógico y racional contra otro empático, emotivo e integral nunca suponen el mismo yo, como decíamos hace rato. Uno es cognitivo, universal, abstracto, y otro es concreto, racional, afectivo. Asimismo, no habría por qué considerar esta ética del cuidado como una asunción pasiva, dice Tronto, respecto de la otra lógica de la justicia, sino que incluso esta ética se convierte en afirmativa y resistente como contra aquella de la justicia incluso. Otra explicación del cuidado estaría en su práctica como experiencia viva y vivida. La experiencia cotidiana de cuidar y ser cuidado, dice Tronto, permite el desarrollo de un sentido moral del cuidado. De esta suerte de premisas se deriva la afirmación de la propia autora norteamericana de que en general las mujeres tienen ambos tipos de razonamiento moral. Tronto advierte que se ha de tener preocupación, sobre todo cuando estamos analizando esta noción, en la diferencia de género y mejor indagar por cómo o en qué contexto está hecha la diferencia, o se da o acontece, de suerte que la conjunción entre voz y género en una circunstancia conservadora puede incluso llegar a captarse como, se capta no como crítica, sino como desviación del patrón de normalidad, y sobre todo que dicha desviación asociada a mujeres en este contexto social desigual tiende a denigrarse o a desestimarse. Así, mientras la moralidad de la mujer se veía como diferente y particular a la dominación moral del pensamiento, se continuará considerando un asunto parroquial. Parroquial incluso fue la palabra que usó Kohlberg para los trabajos de Gilligan en este aspecto, secundario, subordinado o privado. Pero este carácter secundario está siempre en función de uno primero que perfila los límites de lo importante, donde el resto está de más y se encuentra accidentalmente fuera, como es el caso del cuidado respecto a la justicia. Tronto advierte de que se vea a la ética del cuidado no como un asunto en sí mismo, sino secundario a la ética de la justicia. Esto sí no le gusta. Se inquieta de que se vea solo como un ajuste correctivo, supletorio, compensatorio de la primera moral, de esta moral. Pues eso hace que la ética del cuidado sea irrelevante pública y políticamente, cuando puede ser, para ella puede ser una moral alternativa y puede, digamos, estas consideraciones descartarla muy fácilmente, dice. Entonces paso al último, uno de los siguientes, que es hacer una noción de cuidado amplia, completa y teórica, que es lo que le preocupa a la autora. La ética del cuidar como postura moral, la teoría contextual metaética del cuidado. Por ello, Tronto se da la tarea de comenzar una construcción teórica
teórica, completa, dice ella, antes de derivar las implicaciones prácticas, porque y cuando pasa también, cuidado cuando uno empieza a analizar y empieza a ver todas las connotaciones de las acepciones de la palabra y esto, pues ya dice uno, no, pues puede ser esto, practicar aquello, hacer, realizar, pero digamos, en esto es interesante Tronto porque ella dice, no, hay que teorizar suficientemente bien el cuidado antes de empezar a hacer talleres de cuidado y todo esto, ¿no? Pero hablar de la resolución de conflictos o de la paz, que podría, por ejemplo, que podría tener una conexión con esto. Dice, sin conocer previamente o sin acercarla o sin, digamos, acompañarla de una teoría política y social amplia. Y dice así, dice ella, solo cuando se evalúa el cuidado en su importancia relativa respecto a otros valores, puede empezar a servir como punto de vista crítico, es lo que le interesa a ella, para evaluar la vida pública. Tal evaluación requiere de una teoría moral y política del cuidado completamente desarrollada. ¿Sí? Además de definir el concepto de cuidado, sugiero 3 grupos de problemas que surgen al tratar el cuidado en un nivel teórico. Bueno, comienzo por este último. ¿Cuáles son estos 3 problemas? Solo los enuncio. El modelo teórico, dice, el modelo teórico, la ampliación de los límites del cuidado y la política del cuidado. Es decir, pensar cuidado digamos, en un sentido mucho más amplio, digamos, que el que originalmente podríamos asumir o asemejar en las relaciones más de un entorno concreto, inmediato, de una madre que cuida a sus hijos. ¿Cómo lo pensamos que ella? ¿Cómo hacemos que esto tenga un potencial crítico? ¿Y cómo hacemos para pensarlo en amplio? Ese es como estos 3 problemas. Bueno, por ahora, digamos, voy a cerrar esto que vengo diciendo con la definición que ella asume de cuidado. En un nivel más general sugerimos, dice ella, que el care sea considerado como una actividad genérica que comprenda todo lo que hacemos para mantener, perpetuar y reparar nuestro mundo, de tal manera que podamos vivir lo mejor posible. Ese mundo, comprender nuestros cuerpos, lo mejor posible ese mundo, comprender nuestros cuerpos, a nosotros mismos y nuestro entorno, elementos todos que buscamos agrupar en una compleja red, un sostén para la vida. John Tronto considera que el cuidado tiene una dimensión crítico-política. Con el care no solo habría ignorancia y no saber por invisibilización de las actividades que se implican en su realización. Por ejemplo, por los tiempos de los aseos que se hacen cuando nadie ha llegado o después de que la gente se ha retirado y que son realizados sin ningún tipo de discriminación ni peyorativo, en un sentido de descalificación de los lugares, las actividades de esos agentes del care, dice ella, migrantes, mujeres, pobres. Ya está limpia la casa, ya está limpio el lugar. ¿Quién fue? Está limpio. Esa parte de invisibilización. De manera que así que, ¿quién hace, dice ella, quién hace el care? ¿Y qué engranajes de poder mantienen al margen al cuidado? De aquí que para destacar las dimensiones ocultas de este cuidado, Tronto advierte además una tercera pregunta. ¿En qué condiciones están las proveedoras o proveedores del cuidado? Esto para defenderle de un sentimiento romántico que no ve o no quiere ver aquellas actividades reales que sí se realizan debajo de una preocupación y actividades que están en la línea del trabajo, de una ocupación. De manera que Tronto busca el potencial crítico del cuidado antes de adoptar la ética del cuidado. Así que para encontrar su potencial emancipatorio entiende que ha de ponerlo en un contexto adecuado en el que la recepción sea más favorable. De modo que contextualizarla distinta y acertadamente es entenderla y ponderarla como teoría moral. Es decir, considerar las premisas de la ética del cuidar en un modo adecuado que permita una recepción apta, y para ella lo que importa también es competente éticamente hablando y críticamente posible. Bueno, hasta aquí. Paso a unas consideraciones. El cuidado históricamente negado y marginalizado. Desde el punto de vista histórico y sociocultural, nuestra crisis actual civilizatoria ambiental, en la que nos vivimos en una experiencia de fragilidad general del mundo, amplifica el surgimiento de sensibilidades de la solicitud, de maneras cordiales de ver y entender, de percibir, de concebir y de vivir el mundo. La naturaleza, los animales, la tierra, lo vulnerable, los vulnerables.
Y en el trasfondo de esta emergencia hay que advertir un elemento olvidado, negado y silenciado, según lo que hemos comentado aquí, que es desde la vivencia, el cuidado emerge en las subjetividades contemporáneas. La compasión, la ternura, la solidaridad, la esperanza y el cuidado son rasgos olvidados, abandonados para un contexto de razón instrumental, de represión de los sentimientos, pero que en el fondo son condición de posibilidad de la existencia humana, como han estado insistiendo los autores. El cuidado formaría parte de las estrategias existenciales de vida que han desarrollado en cada época, encarnando una variedad de formas históricas, y hay que decirlo también, con sus letras, sobre todo la experiencia femenina. No hay que olvidar que históricamente dichos saberes se convirtieron en alternativos, porque no pudieron darse un discurso legitimador e institucional. Por eso Tronto allega a cuidado a esta instancia. La destrucción o negación histórica de estos saberes implicó su desplazamiento por distintas vanguardias del conocimiento, en su momento por la filosofía incluso, como lo dice Esther Cohen en este libro de Con el diablo en el cuerpo, filósofos y brujas en el Renacimiento, y después también por la ciencia. Respecto a ese conjunto de saberes de procedencia femenina también, el cuidado es una experiencia y saber humano fundamental, profundo y ancestral, histórico y negado, con múltiples expresiones y genealogías. Son las mujeres quienes han hecho capaces al habilitarse en saberes devenidos de esta memoria colectiva, como participantes de una transmisión vital, educativa, pero extraescolar, se han apropiado y hecho suyo una relación cordial, una tradición de saberes de sus propias inquietudes y preocupaciones, como la que encontré precisamente expresado en un ideal de salud en estas mujeres que decía yo de la intervención al inicio del comentario. Así pues, con el dicho se puede inferir que hay un conjunto de saberes pertenecientes a genealogías, algunas de ellas femeninas, que en su caso deben ser rastreados y conectados en su linaje correspondiente, como por ejemplo en el texto de Carmen Caballero Navas, el libro de Amor de Mujeres, una compilación hebrea de saberes sobre el cuidado de la salud y la belleza del cuerpo femenino. Ahí hay su texto siglo XIII. Vaya, entonces, así pues, decíamos desde luego que para nada con un afán esencialista ni tampoco funcionalista. Al fin, la actitud de cuidado aporta un potencial curativo, reparador, crítico, que aporta a lo colectivo, al sentido colectivo que en momentos tan aciagos como el actual, tan cargado de desprecio, de violencia, depredación y desasosiego. Aquí remito también a la propuesta de Sara Sefcovic de Atrévete, es un libro que salió hace un par de años, es una propuesta sobre las mujeres pueden políticamente ir más allá en el sentido del cuidado y detener contextos de violencia. Por más que estos elementos sean etiquetados como inferiores por sentimentales, en el fondo son condición de posibilidad de la existencia y dimensión moral de cualquier sujeto. De aquí que aunque el cuidado pudiera considerarse una ética, como el caso de Gilligan o incluso Foucault, que aquí no fue considerado, como apunta Tronto, el cuidado es una dignidad emergente a reconocer como subsistencia, como libertad, potencial crítico, inclusive más allá de la dimensión que construye moralmente al sujeto en su actor. Así, frente a esta concepción abusiva, apropiación depredadora y violenta, que ya sentimos sus efectos más claramente, emergen otras maneras de vivir, de ver, de entender, de percibir, concebir, operar el mundo, las cosas, la naturaleza. De un modo diferente, el cuidado sería tanto la consideración como el comportamiento humano que no irrumpe, es una cita, que no irrumpe agresivamente la realidad, sino que la deja ser, la cultiva para que crezca. Bueno, pues ya termino. En el fondo, bueno, el objetivo de esta presentación fue doble. El primero es invitarlos a lo que ya decía Píndaro, que evocaba Pierre Hadot, llegar a ser lo que uno es, esto es, luchar por una vida lograda, desplegar en sí mismo más intenso, digámoslo así, más esencial, más propio, a partir de la toma de conciencia, de la tendencia humana a perderse entre las cosas, entre el torbellino de quehaceres y la opinión publicitada. Y el segundo propósito, por las autoras revisadas, convocar a desplegar la imaginación, la disposición y las acciones de un yo en relación, para rastrear y pensar el cuidado como una teoría moral alternativa. Digamos, como dice Tronto, atento al lugar del cuidado, tanto en la experiencia cotidiana concreta, como en nuestros modelos de pensamiento moral. Insisto, podríamos prepararnos mejor para fraguar una sociedad en la que el cuidado
pueda prosperar. Muchas gracias por su atención, su asistencia y por su permanencia. Buenas noches. Muchas gracias por tu interesante exposición. Abrimos un momento de diálogo con el expositor. Si alguno tiene alguna pregunta, que se puede pegar con el micrófono. Hola, buenas noches. Yo quisiera saber cómo haces la lectura de que pronto, como se quita del dilema de género como centro de la discusión sobre el cuidado, porque me pareciera más bien que apoya o fundamenta desde otro lado la teoría de género, diciendo justo que es esta división de lo público y lo privado, que ya con Aristóteles, que es en esa división en la que se fundamenta la opresión de género, o que es una de las causas fundamentales, sí, sobre todo para la política que se va a interesar después, pero me interesa saber cómo en qué sentido ves o sostienes que es un poco más allá del asunto del género y es como más político que el primero algo así. Sí. Sí, como por lo que yo entiendo también es que evidentemente parte de la diferencia, pero no quiere quedarse ahí. Lo importante no es señalar la diferencia. Lo importante es que quiere evidenciar que a través del cuidado, precisamente, más bien la diferencia, lo que está connotando es justo que está en medio de un elemento más social, desigualdad, básicamente. Entiendo que lo purín, entonces no se trata tanto de acentuar diferencias, sino de revisar la desigualdad en todo caso, y que estabas comentando. Y evidente que, bueno, no evidente, sino que como también lo asumes, está la parte de la distinción entre público, entre privado y público, pero precisamente ahí es donde considera que tiene que llevarse el cuidado, una posibilidad de potencia crítica. Gracias, buenas noches. Tengo la duda de si entendí. Según yo, la exposición nos dice, nos hace el favor de explicarnos los fundamentos que la acción de cuidado es inherente a la persona humana, pero el opresor, el hombre, al tener la ventaja, no repara en el cuidado, pero los marginales, en la mujer, sí. Sí genera esa cuestión de cuidado, se da cuenta la autora, y reniega que se le tacha como que sí, pero es que es muy sentimental. Y dice, no, una teoría moral que es funcional para los hombres, para los humanos, debería de basarse o tener mucha consideración y cuidado, ¿no? Esa es la idea. Sí. Pues sí, sí, porque la idea, como tú lo elaboras, básicamente es esa, ¿no? Y la intención, en todo caso, pues sí. Lo que pasa es que está muy fuerte, porque que no se da cuenta, pues es el que ya lo mencionó la maestra, pues es el que ha decretado los discursos, ¿no? Y es el que ha establecido la justicia y el modo de entenderla. Entonces, pues es evidente que no lo reconoce, por llamarlo, no lo ve, porque está bien, pero digamos que ahí está esta digamos, consideración, pero desde el punto de vista teórico, que es lo que le importa al autor, bueno, le importan otras cosas, pero desde el punto de vista teórico, que es lo que yo quiero enfatizar, la insistencia, digamos, tiene que
influido por un modelo kantiano, básicamente, que es el modelo de justicia o de moralidad que tenemos, universal, imparcial, digamos, hasta cierto punto de reglas, de normas. Pues estas otras experiencias están invisibilizadas, no se reconocen, no se ven, no tienen ese potencial, no tendrían, desde el punto de vista de este baremo, no tendrían posibilidad de ser más allá que cuidados, ¿no? Está bien, ¿no? Está muy padre. Pero la autora dice, no, o sea, hay que superar esta consideración y para superarlo, ella tiene que deslindarse de la diferencia de género para ponerlo en un contexto de mayor potencialidad crítica, de mayor efecto, por así decirlo. Lo que yo siento que ella dice es una correlación, no es porque soy mujer, no es porque soy porque estamos en relación. Pero no es porque soy mujer. No, o sea, bueno, pues ahí se ubica porque también Gilligan lo está representando desde allí, pero también podría ser el caso, como ven en otros estudios, puede ser el caso de minorías negras, chicanas, o de niños de color. ¿Esa autora de qué año es? Gilligan. Los estudios de Gilligan tiene ahorita 30 años, algo así. Y estos estudios son como de los 80, ¿no? Y bueno, ahora que pues, ya hay, digamos, vagones especiales para mujeres, o sea, que se hacen algún tipo de ambiente muy más cuidado que fuera el mundo de la mujer. ¿Tú crees que ha habido algún cambio de acceso a los estudios de ellas? Pero no sé yo, nada, ¿eh? seguimos. Me preguntan que si ha habido algún cambio con estas acciones más afirmativas, ¿no? Respecto a la mujer. Pues ahí están las acciones, pero pues aún falta, ¿no? Precisamente lo que dice la autora es cómo salirnos de los límites del pronto, cómo salirnos de los límites del cuidado, porque parece que es un pequeño entorno. ¿Cómo desbordarlo? ¿Cómo hacer que el otro concreto sea más amplio que este pequeño entorno donde se puede evidentemente verificar el cuidado? ¿Cómo ampliamos los límites del cuidado? Por eso es parte de que sea también su desarrollo. Es lo que tenemos que pensar. ¿Cuáles son ahora ya a nivel institucional, cuáles serían, esta línea de lo que tú dices, cuáles serían evidentemente las políticas que nos permitan, políticas a ese nivel, está pensando a ese nivel, ya como lo vemos en la cotidianidad, finalmente, pero está pensando más cómo hacer que esto traspase los límites y se extienda a una serie de consideraciones de carácter más general. Esto es lo importante. Entiendo para lo que estamos comentando. Sí. Bueno, a mí me gustaría, si se pudiera profundizar un poco en esta relación entre justicia y cuidado de las autoras, y lo digo porque no, sí lo que miran, pero también esas posibilidades o esos retos que habría con ponerles en diálogo, pero me parecía como que se contraponen y ellas proponen que se integren, ¿no? Entonces, si se pudiera profundizar un poco en eso. Sí. Sí, como que de entrada, sí hay una cierta oposición entre justicia y cuidado. Sí lo hay. Aunque como forma, hasta cierto punto, como forma de resolver, como forma de razonar y de aspiración a la justicia, el cuidado es una manera de hacerlo. Sí, también se puede hacer justicia con cuidado, es lo que digamos se sugiere aquí. Hay que, digamos, habría que
trabajar más un poco a nivel más amplio, pero de entrada se suponen opuestas. Lo que los autores dicen es, está el cuidado. Unos dicen, sí, ahí está. Qué padre, complementan. Pero como que estas autoras de pronto dicen, no solo complementa, es que hay que verlo en sí mismo, hay que entenderlo en sí mismo y desplegarlo en su potencialidad. No solo dejarlo ahí como, mira, pues, también está ahí, no lo habíamos checado. No. Tiene una fuerza y una capacidad de convertirse en una teoría, en una política, en una idea de sociedad, en una antropología. Eso es lo que está diciéndose un poco de fondo, bueno, yo quiero suponer que están diciendo ellos de fondo, yo aquí un poco a representar, ¿no? Esta es la idea que ahorita se me ocurre responder esto. Buenas noches. Rafa, te quería preguntar, ya que te había escuchado sobre el tema en alguna ocasión, ahora no hablaste mucho del Laudato Si del Papa. Si recupera algo de estas autoras la propuesta del Papa actual. No recuerdo, creo que en la segunda diapositiva intenté poner, pero tal vez de un modo un tanto desordenado. En la segunda diapositiva pongo, ahí precisamente pongo esto, que es lo que evoca el maestro Alejandro. Precisamente allá está esto de encíclica, evidente que en ese análisis, sobre todo del cuidado, yo me metí por ahí más bien para analizar cuál era otra vez la voz del cuidado en todo caso de ese documento, que se titula así, sobre el cuidado de la casa común, y no, o sea, el cuidado habla muy poco, ¿no? Se refiere a otras cosas, pero así como lo estamos, bueno, como aquí lo estamos un poco entreviendo, pues no. Sí, evidente, se implica en toda la serie de acciones, y sobre todo lo que ahí yo analizaba en ese momento es que en el ícono de Francisco de Asís está muy fuertemente la representación de esa posibilidad, el cuidado en esta relación con la naturaleza, con los animales, como ícono que usa la encíclica, pero como son documentos de carácter más pastoral, entiendo, más de orientación, de inspiración también, de orientación práctica, por llamarlo así, no teorizan demasiado, qué bueno, pero digamos que está ahí la palabra, y yo lo que decía es que no está como teorizada, como desarrollada, sí está como implicada en la serie de acciones que decíamos. Pronto diga, pues hay que teorizarla más, porque en el fondo realmente lo que está aludiendo esa encíclica ecológica podría ser, bueno, dependiendo de cómo se quiera leer, pero podría ser mucho más grave, ¿no? De ahí, más activar cositas. Buenas noches. Bueno. A mí me gustaría pedirle que profundizara en los 3 problemas que mencionó así de pasadita nada más. Teorizar, era ampliar los límites, y el tercero no lo recuerdo. Sí. Pero si pudieras profundizarlo. Aquí no se los puse, pero bueno, llamar es... Bueno, el primero tenía que ver con el de hacer pasar el modelo del cuidado, hacerlo pasar por un modelo moral, de teoría moral, sobre todo acercándolo más a la filosofía, diría Tronto, que reconozca la ética del cuidado como una teoría moral alternativa, dice. Ahí está. O sea, hay que darse el quien vive, con Kant, por ejemplo, ¿no? A ver si, ¿no? Entonces, y digamos, en el esquema que yo tenía aquí, era, por ejemplo, comparando, ¿no? La prioridad, en términos de la categoría sería prioridad. En esta teoría contextual, el cuidado, la protección. Digamos,
la teoría moral kantiana, la justicia. El agente, en la contextual es relacional, el yo, y en la universal es racional. La acción. La acción sería preservar o mantener la red de relaciones, y en el otro es el ejercicio de las normas o la adecuación a normas como ejercicio activo, como acción. Carácter, digamos, la imaginación, la sensibilidad, la empatía, la intuición, contra el racionalismo de los principios, que es como el modelo kantiano. El esquema, claro, pues, ¿no? El punto de vista moral, que es el otro concreto, lo concreto, contra el otro universal. ¿Sí? La aplicación es determinar cuándo, cómo, en términos de contexto, y el otro modelo es, en todos los casos, ¿no? Un ejercicio de razonamiento moral parejo. Bueno, ahí está un primer asunto. El segundo, decía, es pasar los límites del cuidado. Digamos, ¿cómo asegurar, se pregunta, la autora dice, cómo asegurar que la red de relaciones se haga lo bastante amplia como para incluir, como para desbordar el cuidado? Y con un problema, que el cuidado puede ser también conservador, que es el autor, puede ser convencional, puede preservar la red de relaciones existentes sin necesariamente a veces preguntarse si las relaciones son saludables o resolubles. Dice el autor, o sea, hay que ir esquivando todos esos escollos para apuntar a una teoría consolidada. Dice, así que se habla de relativismo, no se podría hablar de relativismo, pero dice, ¿cuáles son los límites de nuestro cuidado? ¿Hasta dónde? ¿Qué pensar? ¿Cuáles son hasta dónde extender estos límites de nuestro cuidado? Dice, habrá de ser parte de una teoría política y social compatible con los niveles más extensos de cuidado y que permita que las instituciones sociales expandan una comprensión limitada del cuidado. Y la tercera, que tiene que ver con la política, decía, ¿qué instituciones sociales son el contexto para actores morales? ¿De dónde? ¿Se aprende en la familia? ¿Quién determina quién puede ser miembro de una sociedad del cuidado? ¿Cuál debe ser el rol del mercado en la sociedad del cuidado? ¿Quién tiene que tener la responsabilidad de la educación? Vamos, así. Y otra, esto es hacia las instituciones existentes, ¿hasta qué punto las instituciones y teorías actuales apoyan la ética del cuidado? ¿Se debe situar el cuidado en un contexto de discusión también? Dice si nos preguntaban hace un momento acá. Es decir, se debe situar, sí, y la maestra también, la ética del cuidado en el contexto de la discusión de los derechos. ¿Sí? Pues no hay nada inherente en la comunidad, dice, en el cuidado, que la preserve de ser opresiva para otros grupos. Tampoco, sino que el cuidado también la potencia de ser angelical, también tendría que estar atento a eso. Bueno, digamos, esta es un poco los escollos que tienen que salvar también esta consideración un poco más amplia de teorización. En estas ideas, ejes, consideraciones, ¿sí desarrolló su teoría compleja, moral del cuidado? ¿Y dónde la podemos encontrar? ¿En dónde la podemos encontrar? Pues hay que buscarla un poco ahí o alguien más inspirado en ella y dicho, cámara, yo voy a hablar de eso. No, bueno, sí hay una. Yo, por ejemplo, esto lo encontré buscando un poco en la red, porque yo, por ejemplo, estoy en eso, no hay nada, ahí en la biblioteca no hay nada, estrictamente. Está de Gilligan, sí, pero de Quería, aportando justo al diálogo que mencionaba hace un momento, a mí me parece que yo contestaría, por ejemplo, diferente a lo que Rafa decía sobre si Tronto considera que es un problema de desigualdad en la postulación política o el sitio político del cuidado y como si eso
fuera como a resolver el asunto de género, porque en algún momento el contador, entonces no es un asunto de género, o es un poco superar. Yo creo que Trump está más bien montada en la teoría del género, porque el ser mujer no implica solo lo privado. A Trump le interesa que la respuesta vaya por inclusión en la esfera política, porque ella es politóloga, y porque al final vive en Estados Unidos, y porque al final ella cree en la democracia. Y cree que integrando en las leyes lo que no es visible, cambia el mundo y cambia la sociedad. Y entonces que se visibiliza el cuidado, se visibiliza la limpieza, se visibiliza como todo lo extra que implica que alguien esté enfermo en casa, ¿no? En gasto, pero en tiempo, en persona y en el desgaste psicológico. Ubicación. Entonces se le ocurre como una posibilidad dar más permisos para las personas que tengan en el trabajo. Si tienes a alguien enfermo, entonces puedes, no sé, reducir tus jornadas, trabajar más tiempo en tu casa, o hacer como ajustes legales visibilizando este otro trabajo en este otro sitio. Y eso está muy bueno para la sociedad. Sin embargo, eso carga como una naturalización del cuidado en las mujeres que va más allá de lo privado. Porque nosotras amamantamos, se asume que nosotros cuidamos a los niños y está en el cuerpo, y hay una carga muy fuerte de naturaleza en el cuidado femenino, porque somos más sensibles, porque somos más delicadas, porque somos más amables. Y entonces se asume que hacemos cosas naturales, y entonces parecería que a la hora de incluirlo se resuelven un montón de otros asuntos que no se resuelven y que incluyen la teoría de género, ¿no? Como las cuestiones de la identidad, como las cuestiones del cuerpo, como la sincronización y la sexualización de las mujeres, como la violencia, la trata de blancas. Es decir, la teoría de género es mucho más grande, y entonces el cuidado sí es un problema de mujeres, también es un problema de hombres, pero no. Luego me parece como esos comentarios marxistas que dicen, no, es que la teoría de género no debe existir, el problema que es un problema de clase. Entonces, si resolvemos el problema de clase, se resuelve el problema de género. No, es que hay otras cosas que influyen el género. Entonces, yo de repente, cuando escucho el comentario, es que, a ver, sí ayuda mucho que se visibilice, pero se está ocultando. Entonces, el asunto es que a la hora que se habla del cuidado como separándolo del género, entonces se vuelve a ocultar el género. Y entonces se vuelve a oprimir el género, no en el aspecto del cuidado, pero sí en todo lo demás. Aunque es necesario hacerlo también precisamente por lo que acabas de comentar, si no se separa, tiende a haber la esencialización del mismo. Entonces, digamos, esta es la dificultad que tiene esta construcción, de que tiene que irse con mucho cuidado para poder hacer suficiente desmarque para lo que dices, que es perfectamente claro y como en términos de consecuencia, pero también, y Toronto pues, también tiene un ascendente marxista, por supuesto, sí, claro. Entonces, pero que precisamente lo que ella considera también es que hay que ir a, yo pienso es que hay que hacerlo, pero con mucho tiempo, ¿no? Que las preguntas decían, pues, ¿hasta dónde? Pues hacerlo también con cuidado, pues, para que no caigamos un poco en el doble juego, ¿no? En esa situación de querer achacar a que, sí, no queríamos estar ahí, bueno, pero hay que visibilizarlo, sí, pero siempre hay una serie, ¿no? Gracias. Pues bueno, aún tenemos un poco de tiempo, si hubiera una pregunta. Parece que no. Entonces, pasamos a la cuestión de la rifa. No. Vamos a hablar, solo celebrar que se va a pasar. Piensa que se lo van a ¿Hay todavía una pregunta? Sí, perdón. Bueno, más que una pregunta, quería hacer un comentario de los que comenta el maestro y lo que había preguntado. Cuando yo originalmente leía Carol Chicken, justo ese fue mi inquietud, como
como qué tanto esto recrudece el rol de cuidados y qué tanto desde la perspectiva de género como opuesta. Y con lo que han dicho ahora, más bien como me invita a pensar que le da la vuelta, ¿no? Lo de que las autoras le dan la vuelta y dicen, si es un rasgo que ha sido como privilegiado mayormente en las mujeres, pero no es como para separar, sino para proponer que esto se lleve a lo público y que se reivindique este espacio como otra propuesta de incluso de justicia, ¿no? Entonces, me gusta mucho pues escucharles porque, como te digo, no es quedarse en la separación entre hombres y mujeres, el rol de cuidado, etcétera, sino es darle la vuelta y hablar, y en cosas muy concretas lo veo, pienso en el poder legislativo. Las mujeres han tenido que masculinizarse muchas veces, no sé si esté bien o no usado el término, pero es como entonces en estos espacios proponer la perspectiva del cuidado para darle como ese empuje político y público, ¿no? Entonces me resulta de muchísima claridad lo que han dicho y les agradezco mucho, porque es como no quedarnos en el bueno, no, porque el rol de cuidado más bien queremos desmantelarlo de las mujeres, ¿no? Sino darle la vuelta y decir, no, pero es que también en lo público habrá que llevar este tema. Entonces, De acuerdo, no, de acuerdo, perfectamente. Claro, y sí, con suma prudencia por la situación que implica, tanto para varones, para mujeres y tanto para el público como el privado. También hay una reciente aprendizaje de cuidado de los varones contemporáneos, los varones actuales. Y también los vendría muy bien eso, en términos de esos derechos, ¿verdad? Perdón, qué bueno que quedó mejor así. Bueno, me quedé como pensando en esa cuestión del yo, ¿no? De cómo ese cuidado también implica al yo. Y muchas de las veces, y sobre todo desde el tiempo, se ha como delegado y así como escondido eso, ¿no? Todo está bien cuidado, pero quienes lo hacen en su mayoría son las mujeres, ¿no? Y se ha dado, ¿no? Muchas veces que como que sí nos saltaba esa idea, ¿no? Cómo también implica al cuidado del yo, como desde sí mismo y lo que está a mi alrededor, ¿no? Muchas de las veces las mujeres por cuidar a otros se olvidan de sí mismas. En muchos casos, ¿no? Y todavía en la actualidad se puede ver, pero sí sería como un poquito más antigüedad. Entonces me quedé como pensando en esa situación, ¿no? ¿Cómo se puede llevar a un ámbito de justicia esta parte, ¿no? De cuidado. Sí, es una muy buena pregunta que colinda con lo que decíamos sobre los límites de cuidado. Más que tú lo enfocas también desde el punto de vista del yo, quizá un poco más concreto. Pero en el caso de las autoras y de ellas, que enfoca más en los teóricos, es la misma pregunta: ¿cuáles son los límites de cuidado? Es decir, en esta cierta moral del sacrificio, ¿no? De lo que dices, ¿no? ¿Y cuál es el límite de eso? Para ser justos, ¿no? Es lo que significa que mujeres y varones también han sido educados en esa moral del sacrificio. Pues qué bien. Bueno, yo pienso que el género es como decía el revolucionario Patel, es quien la trabaja. El género es quien lo trabaja y no hace. No sé si me escucha. Se decía un comentario así que se me común. Comentario dice que el género es el quien lo trabaja, pero ¿cómo podría un poco desarrollarlo más? Y nomás así lo deja. Sí, si la mujer quiere trabajar, o si el hombre quiere pedir lo va haciendo, pero si quiere ser doctor, quiere ser licenciado, como género lo va a ir trabajando durante su ¿qué es que me trabaja? El género es que me trabaja con su disposición. Bueno. Pues sí, estas autoras lo han trabajado también, lo han trabajado en términos también vivos y teóricos, digamos, lo que podría comentar, lo que
Muchas gracias por su comentario, gracias también por sus comentarios.